Donald Trump volverá a la Casa Blanca. El candidato republicano logró un triunfo mucho más sólido de lo que anticipaban las encuestas y logró imponerse en estados clave como Pensilvania y Wisconsin en las elecciones presidenciales celebradas este martes. El candidato republicano y ahora presidente electo logró un apoyo histórico entre la comunidad latina, alcanzando un aumento de 13 puntos respecto a los comicios de 2020. Es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un presidente gobierna en 2 periodos no consecutivos tras Grover Cleveland, quien lo logró a finales del siglo XIX. Cuando se lanzó a por la presidencia en 2015, el empresario no contaba con el apoyo de parte del Partido Republicano. Sin embargo, con sus posturas a veces controversiales, construyó rápidamente una base sólida de seguidores que, como muestran los resultados de estas elecciones, ha ido en ascenso. Donald Trump se comprometió a colaborar en una transición ordenada y comenzó a evaluar nombres de funcionarios para que lo acompañen en el gobierno a partir del 20 de enero próximo. De hecho, Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X, uno de los mayores impulsores de la candidatura trumpista, fue mencionado como uno de los probables integrantes del gabinete en áreas de tecnología o de regulaciones administrativas. El republicano lanzó un discurso anti-inmigrantes culpándoles tanto de un supuesto aumento de la delincuencia como del incremento en el precio de la vivienda. Según las estimaciones del Centro de Estudios Pew, en 2022 había en Estados Unidos unos 11 millones de migrantes indocumentados, aunque Trump y su campaña aseguraron que son muchos millones más. Asimismo, aseguró que impondrá un sistema de aranceles del 10 al 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros. En esta política, China ocupará un lugar central. Trump contempla establecer aranceles del 60% a todos los bienes importados desde ese país e incluso prometió adoptar un plan de 4 años para eliminar la importación de bienes esenciales procedentes de China. Es previsible que si Trump adopta estas medidas, la guerra comercial con Pekín se intensifique. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos Redacción Abierta, como siempre, iniciando con, nuestro tape introductorio para meternos de nuevo en el análisis de las elecciones de Estados Unidos. Ya lo veníamos diciendo y lo hemos analizado en este programa. Uno mira las elecciones de Estados Unidos por las implicancias que puede tener aquí por nuestras pampas. Muchas preguntas. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los alineamientos políticos? ¿Qué pasa con este clima de euforia que hay podría decirse, en el gobierno nacional desde que se conoció que ganaba por un resultado bastante holgado Donald Trump en las elecciones estadounidenses? ¿Qué implica para la política mundial? Justamente esas preguntas vamos a tratar de responderlas con María Teresa Piñero, que es doctora en Derecho, profesora e investigadora, y Enrique Neder, docente de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver, el discurso de Trump y su campaña tuvo algo de parecido con la anterior y no, pero fue, si la fuimos siguiendo, la cuestión antiinmigrante, la cuestión económica, a pesar de un Estados Unidos que no viene mal económicamente o más o menos, según el ojo con el que se lo mire, el discurso antibelicista. Primeros apuntes, Maisy, de análisis. Bueno, antes que nada mi solidaridad con los SRT, compañeros de la universidad, así que, bueno, eso es lo que quiero también dejar. Sabíamos que siempre han estado presentes, ¿eh? Sí, justamente por eso seguir estando presente. Bueno, en relación a esto, es muy interesante la pregunta que haces, pero creo que el escenario desde la última elección de Trump a cambió en Estados Unidos y en el mundo también. ¿La elección que perdió decís o la elección que ganó? Porque hay que tener en cuenta también, la elección que ganó y la que perdió. Claro. La elección que ganó y la que perdió. Efectivamente, la sensación de lo que dicen los propios analistas de Estados Unidos es que lo que gana frente al discurso de Trump y al discurso de Kamala Harris es la sensación digo, porque eso también es discutible, de que la gente está peor económicamente. Pero también hay una característica que es nueva en relación a las 2 elecciones anteriores, que son los grupos con los cuales gana el Partido Republicano, y además los porcentajes con los cuales gana. Cuando decís los grupos... Y los grupos porque, por ejemplo, se incorporan, que es algo novedoso desde la última elección, se incorpora lo que ya se viene viendo desde el 2020, digámoslo así, son los grupos rurales del norte, del oeste de Estados Unidos, que no votaban.
En primer lugar, que no votaban, porque ustedes saben que el voto no es obligatorio. No es obligatorio, es cierto. Entonces, no votaban, se sintieron convocados por un nuevo modelo, te diría, político-cultural, ¿no? Que es todo este sector que se marca ahora incorporado, incluso de ciudadanos estadounidenses, estos rurales, que responden a lo que se llama el cordón del óxido, que es toda la parte de la decadencia industrial, del acero y de las industrias, incluso de la minería de Estados Unidos, que se incorporan a un padrón electoral de una forma inédita que también contribuyen. Eso como un grupo que no estaba contabilizado. Otro grupo importante, aunque no lo creamos, baja el porcentaje de mujeres que votan a Harris. Es una cosa insólita. Por otra parte, digamos, esa composición que era típica del Partido Republicano, mayoritariamente jóvenes, blancos, ciudadanos estadounidenses, trabajadores. Varones, sobre todo. Y varones, sí, y varones, perdón. Claro. Comienza a abrirse hacia otros sectores, incluso los sectores de inmigrantes que antes estaban como más unidos por algunas cuestiones vinculadas a sus propios países y ahora se aglutinan en un voto común. Hay varias cuestiones en relación a un electorado cambiante que habla de una nueva composición. Y esto, lo interesante de esto, a mí me parece que es por primera vez que el Partido Republicano, y esto marca un escenario internacional nuevo, el Partido Republicano se convierte en un partido popular. Llega a ciertos sectores a los cuales antes no había llegado y esto le da una fuerza inusitada y una gran proyección internacional y regional. Ya te pregunto a ver, vos me decías el condimento de los que se sumaron a votar a los republicanos. Yo te pregunto qué decepciones había del otro lado para justamente, o qué descontento se manifestó. Enrique, primeros apuntes, a ver si lo querés analizar desde, bueno, ¿qué pasa con la economía estadounidense con relación a nosotros o a nivel mundial? Primero yo quiero destacar así como algunos aspectos que son lo que sería la parte política, que se lo dejo que lo discutan ustedes. Yo me meto más en la economía, pero obviamente no soy, sí, por supuesto, no soy un ajeno a esas cosas. Y en relación a eso sí me atrevo a decir que muchas veces he visto, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, gente que promete una cosa y después hace otra. Totalmente. Así que en ese sentido, hasta que no se jueguen las cartas, por ahí son presunciones las que uno puede hacer. O sea, el Trump de campaña y el Trump que va a asumir el 20 de enero. Exactamente. Y las medidas que después se pueden llegar a implementar o no. Claro. Yendo estrictamente a lo económico, yo digo que para ver las influencias en términos de lo que ocurriría en Argentina, que eso es lo que en particular más que nada me importa y que si uno lo vincula también con lo que pasaría internacionalmente, divido lo que es comercio internacional y tipo de cambio para nosotros, y por otra parte lo que puede llegar a ser nuestra deuda externa en términos de lo que pase con el FMI y las cosas que se pueden llegar a hacer y los movimientos de capitales que se pueden llegar a dar. Bien. En términos de comercio internacional, a nivel internacional nos vamos a tener que empezar a acostumbrar en principio a una especie de guerra de aranceles que se tendrían que generar entre Estados Unidos y China. De ahí ver cuáles son las influencias para con nosotros. De la misma situación que haga su política económica Trump, veremos qué puede generar como influencias para el tipo de cambio y ver qué ocurre con nuestro comercio internacional. Y con respecto a lo que ocurra con los movimientos de capitales, yo digo, está bien, puede haber una mayor cercanía del gobierno nacional actual con el gobierno nuevo de Estados Unidos y que puede llegar a generar beneficios en términos de los acuerdos que se puedan llegar a hacer con el Fondo Monetario. Ahora pero en particular, sí. En particular a mí me interesa más que existan privados que traten de hacer acuerdos y no que los gobiernos intervengan, porque en definitiva los que mueven el amperímetro son las transacciones a nivel de privados y no lo que pueda decir un gobierno, no, porque si después las empresas no toman decisiones, no pasa nada. Vos recién decías, hay que ver qué puede pasar entre el Trump de campaña y el Trump que asume la presidencia. Sí. Pero ya adelantó que va, lo que decías vos recién, a una cuestión de arancelamiento a productos importados. Eso obviamente va a encarecer a los productos argentinos. Por lo que yo veo, y esto es un análisis a prima facie, voy a decir, bueno, Milei o el gobierno nacional tiene muchas coincidencias quizás
político, ideológico, discursiva, pero en materia económica no parece tanta coincidencia. No solamente eso, sino que las empresas no van a estar interesadas en eso. Y por más que Milei diga lo que diga, o por más que Trump diga lo que diga, las empresas son en definitiva las que compran y venden, no los gobiernos. Está bien, pero se favorece cuando hay No, por acuerdos supuesto. bilaterales Pero, a ver, entre una naciones, cosa, ¿no? una cosa que nos puede llevar a dar alguna especie de ánimo para con nosotros. Hagamos de cuenta que se empiecen, y no sé si existe el término, a guerrear en términos de aranceles Estados Unidos y China, por ejemplo. Nosotros podremos ver ahí por el visillo y decir, mira, todo lo que se peleen entre ellos y no se lo puedan vender o no quieran comprárselo mutuamente, y se lo vamos a empezar a vender nosotros a ellos. O sea, vos decís Capaz que se podremos puede sacar abrir una ventaja de eso. Se puede abrir una puerta. Se puede abrir una puerta. Bien. ¿Maisy? Sí, en relación a la pregunta hacías cuál era, coincido con lo que está diciendo el profesor en términos de que el análisis sobre los posicionamientos de Argentina van a depender hacia adelante de varias cuestiones. No hay una relación directa entre que gane Trump, el alineamiento de Milei y un crecimiento económico o un conjunto de inversiones de los actores privados. Creo que eso es relevante, porque si no, además estamos creando un discurso que marca una causalidad, claro, donde deja fuera a los sectores productivos también. Y a eso yo le agregaría un elemento, que es el elemento que nosotros tenemos un Estado nacional donde las provincias tienen muchas competencias internacionales y de transacciones comerciales con el resto del mundo, con lo cual es un conjunto de competencias que son independientes de lo que el gobierno nacional decida. Pero vuelvo a ponerte el acento en esto, e incluso muchas veces independiente de los gobiernos. Sí, independiente de los gobiernos, actores privados. Provincialmente. Sí, claro, pero claro. Lo que yo quiero marcar es que hay un discurso que dice que todo depende del gobierno. Justamente en eso coincido en que no hay una causalidad. Que coincido también de que probablemente se logren algunas cuestiones puntuales que tampoco vamos a saber si dependen específicamente del vínculo entre Milei y Trump. No vamos a saberlo, ¿no? Porque eso depende de cómo se capitalice luego política y electoralmente. Desde ese punto de vista coincido. Lo que me parece que en relación específicamente a lo que ocurrió dentro de Estados Unidos, que es un tema propio para los analistas, pero que también tiene proyección, tiene una proyección en el escenario internacional y que tiene que ver con la pérdida de la credibilidad de un discurso democrático. Eso es de una... Bueno, trasladable a lo que ocurrió en otros lugares. Totalmente, totalmente. Hasta en nuestro país también, totalmente. ¿no? Mira, lo decías, justamente me llamó la atención hoy, durante la siesta de hoy, que habló por primera vez, se había comunicado con los dos candidatos, Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, se comunicó con Trump para felicitarlo, y con su vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, también para felicitarla por la campaña, y habló durante la siesta de hoy. Si uno escucha las palabras, también tiene mucho que ver con la historia de lo que pasó hace 4 años, la toma del Capitolio, esa campaña muy agresiva que hay en Estados Unidos, esos vínculos que se tensan, y un Joe Biden que salió a, podríamos decir, calmar las aguas, tratar de bajarle la espuma a la gran grieta que hay en Estados Unidos. Una parte, unos minutos del discurso de Joe Biden durante la tarde de hoy. Las campañas son concursos, visiones que disputan y el país elige una u otra. Nosotros aceptamos la perspectiva que el país elige y lo he dicho muchas veces. Uno no puede amar a su país solamente cuando gana. Cuando uno gana, no se puede amar al vecino solamente cuando uno tiene un acuerdo. Es algo que espero que podamos hacer sin importar por quién votamos. Verse no solo o no como adversarios, sino como compañeros estadounidenses. Bajar la temperatura. También se trata de la pregunta sobre la integridad del sistema electoral estadounidense. Es honesto, es justo y es transparente. Y podemos confiar en él, sea que haya una victoria o una derrota. Y así como lo hicieron, su deber como ciudadanos, yo haré mi deber como presidente. Cumpliré mi juramento. Honraré la Constitución. El 20 de enero tendremos una transferencia pacífica del poder aquí en Estados Unidos.
Me enorgullece mucho haber trabajado con todos ustedes y hablo en serio. Es sincero. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Estados Unidos. Y que Dios proteja a nuestras tropas. Muchas, muchas gracias. Varias cosas las que dice el presidente estadounidense, el bajar un poco la tensión, la espuma de esa grieta que hay en Estados Unidos, la defensa del sistema electoral, tiene que ver con lo que decías recién, Maisy, porque esto de, bueno, una advertencia por parte del candidato republicano de que si perdía no iba a aceptar los resultados, ¿no? Bueno, lo reafirma y llama también la atención cómo termina, porque dice Dios bendiga a nuestras tropas. Con un claro, un claro posicionamiento distinto al de Donald Trump, que ya habló de retirar las tropas en los lugares en donde está interviniendo Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Sí, es interesante. Dos cosas. Primero, la cuestión de los discursos del odio que Trump incentiva, pero esto es fundamental, porque podemos llegar a creer que la democracia que propone Biden es una democracia hacia el mundo preciosa, digamos. Esta es una tradicional disputa entre los republicanos y los demócratas, donde los demócratas tienen una concepción universalista de la democracia, que están dispuestos a llevarlas al mundo, ¿sí?, bajo un argumento que es extender la libertad a todos los países como una especie de responsabilidad. Así se vende. Sea a como sea. Sea como tirando sea. bombas, interviniendo. Sea como sea, porque, como sea, ¿no? Exacto, porque de ese modo, digamos, se argumentan las tropas en otros estados. No hay otro modo de argumentarla. El modo de argumentar las tropas es restaurar las democracias en ciertas partes críticas del mundo. Ese sí es el argumento de los demócratas. Pero, y bueno, ¿qué es lo que hace Trump en relación a eso? No olvidemos que él quita la mitad de las tropas de Irak y de Afganistán durante su presidencia, justo antes de terminarla, en un claro sentido: vuelvan mis muchachos a casa, ¿no? Sí. Porque su familia nos necesita, porque los necesita Estados Unidos y porque nosotros no podemos gastar nuestro dinero en guerras que le pertenecen a otros. Claro. Entonces, esa decisión que toma, yo creo que es lo marca Biden ahí. Se marca claramente en ese discurso esa concepción de llevar una democracia liberal, porque no es que Biden propone un militarismo o ir a matar gente. Lo que Biden le está diciendo al mundo es: nosotros los protegíamos, claro. Nosotros llevábamos una democracia hacia el mundo, ahora se quedan solos. Eso tiene implicancias económicas, Enrique, porque, digo, vuelve, sí, a ver, este cambio que hablamos de lo que es demócrata y republicano, ahora, por lo que da a entender, por lo menos Trump, es una democracia, un gobierno proteccionista, arancelador, vuelvan las industrias, la globalización, el mismo discurso que tuvo hace algunos años, ¿no? Vuelva acá. ¿Cómo impacta eso alrededor? Porque que Estados Unidos sea proteccionista, bueno, parece que nosotros estamos de modea acá, si somos, sí, somos tan, digamos... No, bueno, pero a la larga, de hecho, Estados Unidos siempre ha sido un país cerrado. Aunque uno lo crea abierto, sí. Abierto, pero en términos, si uno compara su comercio internacional en relación a su Producto Bruto, es mucho más bajo que el que puede tener otro país en el mundo, que son mucho más abiertos. De todas maneras, por ejemplo, a ver, para dar otra señal de optimismo, si Estados Unidos crece y mucho, en algún momento van a tener que seguir necesitando más importaciones. O sea, van a tener que comprarle más al mundo. Por eso venía con el comentario yo de que si se empiezan a pelear mucho arancelariamente hablando con China, y en algún momento nosotros nos vamos a ver favorecidos con eso. Lo que sí hay que tener cierto cuidado es en cómo nos apunten a nosotros también con el tema de el arancelamiento, cómo nos toca también a nosotros eso. Claro. Para ver qué tipo de impacto hay en el tipo de cambio, para decir, bueno, que nuestras empresas decidan. ¿Nuestro tipo de cambio real está aumentando o no? Y entonces para decir si podemos exportarles, venderle a Estados Unidos o no. Bueno, esas son las cosas que para mí hay que tomar en cuenta. Y pero decís que va a haber, digamos, ¿hay buenas señales en ese sentido? O, en principio yo digo que es o ese arancelamiento puede joder un poco la entrada de productos argentinos. No, al contrario, porque si ellos bajan mucho la inflación, ¿sí?, eso nos va a desfavorecer en definitiva a nosotros, porque nuestro tipo de cambio real lo van a tirar para abajo. Claro. ¿De acuerdo? Porque se van a estar haciendo más fuerte ellos, entonces nosotros no les vamos a poder vender tanto. Pero
acompañado de un buen crecimiento económico de ellos y que no nos arancelen tanto, bueno, probablemente podemos venderle en el futuro más. Y eso tendría que ser bueno. Y no solamente en términos de comercio, sino de decir que si ellos se sienten como con un intercambio fluido con la Argentina, también se animen a venir inversiones mayores a la Argentina, que eso en definitiva es parte de lo que necesitamos en nuestro país en inversión de capital. Recién decías el tema de la ayuda que puede haber por esa sintonía político-ideológica entre Milei y Trump, que me parece que es más sintonía del presidente argentino que otra cosa, digamos, ¿no? No sé si es recíproco, bien digo. Puede haber ayuda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Puede haber una ayuda, pero ¿Puede, vuelvo a decir... ¿No va a ser determinante? No, para mí no. No. Yo preferiría que si el presidente argentino tiene chances de hablar con el presidente estadounidense y delinean cosas, si yo fuera Milei, le diría a Trump, haceme la pata, como decimos los cordobeses, con los empresarios esto para que empiecen a invertir más en la Argentina. No, está claro Esa eso, es la idea. pero digo, tiene un perno grande la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, hablando de acuerdo, en términos de barrio. Pero por eso, con eso vamos a tener que calmar esa situación y decir, fíjense que se están generando los recursos para poder pagar lo que se debe. Está bien. ¿Sos optimista Sí. en lo que se viene? Sí. ¿En el caso tuyo, Maisy, con el tema de relaciones internacionales? De relaciones internacionales es una cuestión y en términos de lo que viene en el vínculo particular de Argentina es otra. En términos a mí me parece que en eso que decía es recíproco. Milei le es funcional a Trump en algunos puntos en relación a un discurso que se va instalando. Digamos, no hay muchos líderes en el mundo que se atrevan a ir a la ONU a patear el tablero. Una cosa horrible, que corresponde a los tiempos de esta época. Si no hay muchos líderes que le vayan a decir a la ONU, ¿sabe qué? Ustedes son todos unos farsantes porque ustedes son todos comunistas y en realidad practican otras políticas internas. Digamos, fue con un discurso muy rupturista, que es un discurso que comparte Trump. Sí, y que también te agrego también en una Sudamérica que tiene, y en realidad desde Estados Unidos para abajo a los países más importantes, México, gobernado por la centroizquierda, Brasil, gobernado por la centroizquierda, Colombia, también gobernado por la izquierda, entonces puede hacer pata aquí, digamos, fuerte la presencia norteamericana de alguna manera, ¿no? Puede acompañar. Yo creo que hay una convergencia en el discurso y en el tipo de liderazgos, que es algo que se viene imponiendo. A mí particularmente no me gusta hablar de las nuevas derechas, porque las nuevas derechas es hacerle el juego a estos discursos de odio que dicen, ¿saben qué? Somos nosotros o el comunismo. Entonces, ahí yo prefiero hablar de un neoliberalismo recargado, que es lo que se está dando en el mundo, y que nosotros tenemos un neoliberalismo periférico, que es el neoliberalismo que podemos tener en los estados periféricos. Porque el neoliberalismo junta a la derecha con los conservadores. Entonces, no es una cuestión de derecha e izquierda, porque aparte ha permitido justamente demonizar cualquier otra salida, y ahí está el problema. Totalmente. Esa demonización que se está dando en el mundo de cualquier otra salida política que no sea esta, que se instala como de sentido común, ha hecho, y se ve, mira, hoy miraba lo que producía la inteligencia artificial cuando vos le hacías algunas preguntas sobre las elecciones de Trump, ¿no? Y la inteligencia artificial que reproduce los discursos, o sea, no, eso es, reproduce discursos que los va llenando, va diciendo efectivamente que bueno, que muchas de las cosas que acontecen hoy es por un fracaso de la socialdemocracia. Digo, hay todo un discurso destituyente de otras salidas políticas democráticas que tienen como eje la cuestión social y no la cuestión del individuo y su libertad de comercio o del individuo, es decir, que le importan otro tipo de cuestiones que hacen a la distribución del producto social, que hacen a los derechos sociales, que hacen a la pobreza y a las desigualdades. Hay otro discurso. Pero el discurso de estos liderazgos del odio y que separan derecha e izquierda para normalizar esta componenda que hacen líderes como Bolsonaro, como lo hizo Macri en su momento, aunque con una cierta tibieza, como lo hace, bueno, ni hablar de otros europeos, pero sin duda Milei y Trump, se posicionan frente a lo que ellos decían un comunismo, que es cualquier otra salida alternativa. Eso tiene para mí
un impacto a nivel internacional que es una crisis cultural en relación a la política que va a ser difícil de remontar. Sí, y Ahora, entra en crisis que... el modelo democrático. Exacto. En crisis el modelo, Exacto. digamos, democracia-capitalismo, podríamos decir, porque es que... Yo no lo a ver, pondría tan así tajante, sinceramente. Para mí son como paradigmas. Los economistas hablamos de paradigmas en términos de modas, Sí. o de ciclos que se pueden ir dando, y que probablemente nos tengamos que empezar a acostumbrar. La gente, lamentablemente, siempre en los últimos periodos y en los últimos acontecimientos electorales en la mayoría de los países del mundo, está votando con el bolsillo. no, es que eso está claro, Enrique, y en eso es coincido duro con vos. decirlo, o sea, no, a mí no me Pero es gusta que- decirlo eso, porque a mí me gustaría decir, votamos nada más que por la convicción democrática que tenemos, y no es tan así, porque si yo no llego a fin de mes... Lo que pasa, Enrique, Bueno. digamos, es que está claro, a ver, en Argentina se vio muy clarito. Había un pacto quizá democrático que en algún momento dijo, voy a traer las palabras, con la democracia se come, se cura y se educa. Probablemente la democracia, mucha gente no comió, mucha gente no se educó y mucha gente No se curó. no se curó. Entonces, por eso digo que poco importa en cierto momento de votar. Pero no la obstante es el democracia, mejor régimen, y que queden claro eso, ¿eh? Está claro, pero digo, y esos líderes atacan permanentemente la democracia. Ese es el problema. Vos no lo crees así. Yo creo que es más biribiri como para tratar de ganar ciertos sectores y nada más. Pero en definitiva después triunfa lo que es un acto democrático y de hecho respaldado con la cuestión económica de decir voy a tratar de darle a mi pueblo lo mejor que pueda. Es lo bueno que tenemos acá en Redacción Abierta, podemos ir poniendo las diferentes posiciones. Les agradezco a los dos haber estado por aquí. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta, ya seguimos.